Muchas gracias. Ahora sí, ya yo no me voy a meter más. Tranquila, profe. Lo que en cualquier pregunta la puede realizar también, si tiene alguna también con respecto a las bases de datos. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Acá les vamos a hacer el tema de las bases de datos. Entonces, voy a iniciar con una parte conceptual sobre qué son las bases de datos y demás, y luego ya pasamos a la parte práctica. Voy a iniciar entonces con esta pregunta. ¿Dónde buscamos la información académica y científica? Me parece muy interesante la intervención que hizo el compañero ahorita, de que si pueden sacar la información, digamos, de Google Scholar. Bueno, digamos que generalmente si utilizamos ya sea Google, o sea, en general, el buscador Google o cualquier otro buscador que sea de su confianza, o Google Scholar. Yo no estoy diciendo que sean malas fuentes, ¿cierto? Son buenas fuentes, también a veces sirven. El problema, digamos, que muchas veces con esas dos fuentes es que me arrojan a sitios web o a páginas web que no son tan confiables al momento de buscar información académica. Bueno, ya estamos en este ámbito mucho más académico, no son tan confiables. ¿Por qué? Porque, digamos, las páginas web no cumplen con ciertos criterios que son esenciales al momento de, como de uno referenciar o calificar o evaluar esas fuentes de información. ¿Qué criterios, por ejemplo? Autor. Un ejemplo de esto es Wikipedia. Wikipedia nunca te va a mostrar a ti quién escribió o pues quién escribió eso, porque Wikipedia, o sea, cualquier persona puede entrar ahí y modificarlo, más si no sean expertos en el tema. Por ejemplo, si yo no sé nada sobre ingeniería, ¿cierto? No conozco nada de ingeniería, este no es mi campo, pero yo puedo entrar a un post de ingeniería. Dime, Jairo. Qué pena, termina la idea que yo quiero mencionar algo referente a eso. Claro que sí. Entonces, digamos que yo puedo entrar, modificar o cualquier cosa, pero como dije, Wikipedia nunca mostrará a ustedes el autor, y eso también pasa con muchas páginas web. No tienen ese autor, entonces no sabemos bien quién le escribió, si es un experto en el tema o no, ¿cierto? También no tenemos, en algunos casos, fecha, o sea, no sabemos cuándo se escribió, y hay temas que se desactualizan muy rápido. O sea, digamos que un tema que se escribió hace 3 años, por ejemplo, hace 5, ya en este momento es muy desactualizado. Digamos que también hay que estar constantemente mirando esa parte de la fecha, porque como no hay temas que se actualizan muy rápido, y tampoco esas páginas web muchas veces tampoco tienen referencias bibliográficas. Entonces no sabemos de esa persona de dónde sacó la información para escribir eso, ¿cierto? Porque o sea, nadie va a inventar, pues nadie es como que para escribir una cosa él solito sin ayuda de nadie, no. Uno siempre va a referenciar generalmente a alguien más. Entonces, eso es lo que pasa con esas páginas web. Google Scholar, hay que fijarse muy bien si lo van a utilizar. De todas formas, no es como lo más recomendable, es mejor utilizar las bases de datos, porque estas en su mayoría siempre van a cumplir con los criterios que les mencioné, que van a tener un autor, que van a tener una fecha, que van a tener dónde está publicado, que van a tener sus referencias, ¿cierto? Entonces, en caso de que utilicen Google Scholar, lo mejor es fijarse, porque ahí Google Scholar al ladito nos dice en dónde está alojado ese documento. Entonces, siempre fijarse que ese documento esté alojado dentro también de una misma base de datos, porque esos documentos son alojados en bases de datos de acceso abierto, es decir, que cualquiera persona puede acceder sin ningún, como sin loguearse ni nada de eso. Dime, Jairo, ¿qué ibas a decir? El tema con Wikipedia. Pues, a ver, no es tan marcado como que yo llegue a Wikipedia y voy a modificar algo y se modifica, no. O sea, usted lo puede hacer, claro que sí. Usted llega, se mete, le da a editar, pero eso que usted hace va a una revisión donde expertos. Y esos expertos, incluso cuando usted llegue y va a hacer una alteración de algo, usted tiene que poner unas referencias bibliográficas, le preguntan, con base en eso usted tiene algún estudio, que a estudio lo soporta, y eso llega donde un experto y ellos lo analizan. Si eso no tiene bases o fundamento, entonces obviamente la página no va a poner eso, no se actualiza. Y la página Wikipedia tiene algo muy interesante y es que al final generalmente tiene unas referencias bibliográficas que uno puede consultar y que sí provienen de bases
pues de esos estudios con respaldos, con nombres, con fechas, con entidades, universidades. Entonces, no sé, quería como resaltar eso. Gracias, Caro. Que también le digo porque, digamos que yo también he entrado como unos posts de Wikipedia y pues he leído algunas cosas y, por ejemplo, hay autores que los copian muy mal. ¿Cierto? Digamos que yo he visto como que hay quien copió esto porque en serio que yo he visto como que autores que, pues no, que no, a menos digamos como la parte mía que es como más de literatura, más de así, yo he entrado a algunos posts de Wikipedia y yo he visto como que, ¿por qué copiaron ese nombre así tan feo? Entonces, por eso también digo que por ese lado, pero sí, depende también como algunos temas, unos puede que sean bien, otros no, por eso tanto es mejor siempre irse a fuentes, digamos por así, son más confiables, ya sean libros, bibliotecas o en este caso las bases de datos. A continuar. Entonces, ¿qué son las bases de datos? Entonces son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico como artículos de revistas, libros, tesis, congresos de contenido temático que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Digamos que en las bases de datos, en su mayoría, las usamos para buscar los artículos científicos, artículos de revista. Pero ahí también vamos a tener libros, vamos a tener tesis, vamos a tener congresos, en algunos casos videos, imágenes, es decir, múltiples fuentes que les va a servir a ustedes para crear como ese trabajo académico. Existen dos tipos de bases de datos, unas que son de acceso abierto, que son las que ustedes pueden acceder sin necesidad como de suscribirse o loguearse por algún lado, pueden buscar tranquilamente en ellas, y otras que son de suscripción, que son las que tenemos en la biblioteca, que ya son de modo pago, es decir, que uno va a buscar una de ellas en Google y no le va a dejar acceder a ellas, por lo mismo, porque son ya de modo pago. Y también hay bases de datos especializadas, es decir, que se enfocan a cierta área del conocimiento, y hay otras que son multidisciplinarias que abarcan gran cantidad de áreas del conocimiento. Entonces también hay que tener en cuenta eso porque muchas veces, digamos que suele pasar que abren una base de datos, no sé, por ejemplo, de derecho, ¿cierto? Y uno va a buscar algo sobre, no sé, literatura. Entonces, claro está, y no me va a aparecer nada porque es una base de datos específica para temas legislativos. Entonces, también es importante encontrar esa diferencia. Silencien el micrófono, a silenciarlos. Listo. Continúo con este paso, es la estrategia de búsqueda. Las bases de datos manejan una dinámica muy diferente en la parte de la búsqueda a como uno lo hace normalmente en Google, ¿cierto? Cuando uno tiene una pregunta, uno va a Google, ¿en dónde queda tal restaurante? ¿Cómo puedo llegar a tal parte? Las bases de datos son mucho más diferentes, ellas ya manejan otra dinámica, otra forma. Entonces, tengo que, yo tengo que idearme una serie de pasos, una serie de guías, que es lo que yo le llamo, lo que se le llama comúnmente una estrategia de búsqueda. De nuevo, una estrategia de búsqueda es como una serie de pasos, una guía, que yo tengo que ir definiendo para luego irme a esa parte práctica, como vamos a ver ahorita, y tener eso ahí y no llegar a la base de datos como si nada. Entonces, ese primer paso es definir mi tema, ¿cierto? Ya sea en la investigación o normalmente, es yo qué tema voy a buscar. Si es algo que ya conozco, es totalmente nuevo para mí y dónde voy a buscarlo y cómo hacerlo. Esto es lo primero que tengo que tener yo definido. El segundo es la búsqueda de palabras claves. Las palabras que yo la busco en tesauros o en diccionarios especializados. Los tesauros son esa herramienta que me dice a mí el término más común de cierta palabra, ¿cierto? Por ejemplo, profesor. Nosotros utilizamos profesor todos los días, todo el día, pero cuando yo voy a buscar un tesauro de ciencias sociales o educación y pongo profesor, él me va a decir que el término más adecuado es docente.
Entonces ya sé que si voy a buscar algo relacionado con los profesores, no sé, profesores en educación superior, entonces ya sé que voy a empezar a buscar por docente. Pero de todas formas voy a tener la palabra profesor por ahí guardada porque ahorita me va a servir. Existen diferentes tipos de tesauros de diferentes áreas, ¿cierto? No sé, de ingeniería, de contabilidad, de ciencias sociales, de derecho. Entonces, es bueno porque digamos que las palabras claves como el punto más importante, a menos en esas bases de datos. El tercer paso es delimitar. Delimitar ya sea por periodo, es decir, por los años, ya sea que lo hagan ustedes individualmente, o si la profe, por ejemplo, puso una cantidad de años en sus artículos, entonces ya sean los últimos 5 años, los últimos 3, y también lo que yo les decía, hay temas que se actualizan muy constantemente, entonces tengo que siempre estar buscando lo más nuevo. En el área geográfica, si va a centrar mi trabajo en cierto país en específico, Colombia, Brasil, México, o un área, América Latina, no sé, Europa, Asia, y establecer qué tipo de fuentes voy a recuperar, si solamente quiero revistas, si quiero revistas y tesis, si solamente quiero periódicos, si solo quiero libros y revistas. Entonces también tengo que estar definiendo esto para tener claro esa parte que ahorita les voy a mostrar también en la parte práctica. Y ya el cuarto paso es utilizar los operadores booleanos o los conectores booleanos. Hola, Jairo. Tengo una pregunta. Claro, ¿Puedes devolver la diapositiva un momento, por favor? claro que sí. Em, Aquí donde dice establecer el tipo de fuente a recuperar, que hablas de revistas, libros, periódicos, videos. Yo, ¿cómo sé qué información puedo encontrar en cada uno? Y, por ejemplo, una persona que desconoce un tema, por ejemplo, el saneamiento hídrico. Yo, ¿cómo sé qué tipo de información voy a encontrar en una revista, otra en un periódico? Y cómo, o sea, para no perder tiempo, porque uno inicialmente uno empieza a leer, empieza a leer, van 2 horas, van 3 horas y no ha encontrado nada. Entonces, no sé si Claro, haya alguna definición como en la revista se encuentra generalmente esto así, así, periódico esto, no sé. listo. Bueno, si quieres ver terminamos esa parte eh, en la parte práctica. Como te dije, las bases de datos en su mayoría o casi todas tienen artículos, libros, periódicos y también depende del tema. O sea, si tú, por ejemplo, no vas a buscar sobre, no sé, saneamiento hídrico, ¿cierto? Puede que en una base de datos te traiga de todo, literalmente de todo. Revistas, libros, periódicos, tesis, videos, mientras que otra te traiga más poquitos, que solamente te traiga artículos y ya. Entonces también depende de algunos temas y algunas bases de datos, pero como ahorita vamos a ver, algunas que les voy a mostrar, en su mayoría traen de todas las fuentes de información, porque ya saben gran cantidad de información. Entonces ahorita si quieren esa parte vamos viendo eso. Ya el cuarto paso es los operadores booleanos. Son 3, estos 3 que ven acá, and, or y not, y cada uno sirve para cosas diferentes. Entonces el and es para, digamos, unir dos palabras. En este caso, yo quiero el conflicto y las víctimas, los conflictos and víctimas. Si, por ejemplo, quiero el conflicto armado en Colombia, entonces sería conflicto armado en Colombia. Si quiero, no sé, docentes en la educación superior, entonces sería docentes en educación superior. El or es, digamos, más como para sinónimos u otra forma de llamarle a esas palabras claves. Entonces, como les dije, docente la palabra o el término más adecuado según el tesauro, pero de todas formas yo tengo que guardar la otra, profesor, porque de todas formas me sirve, porque si yo solamente me enfoco en una sola palabra, o sea, yo como que ya este es el término más adecuado y así con este me va a quedar. Yo solamente voy a buscar por docente, pero puede que haya otra cantidad de artículos que solamente hayan utilizado la palabra profesor, y si yo no busco por esa palabra, o sea, es lo mismo, pero si no busco por esa palabra,
esos documentos se van a perder porque la base de datos no me lo va a arrojar. O sea, las bases de datos son muy literales, entonces tal cual yo lo ponga a ella, tal cual me lo va a decir a mí. Entonces siempre tener la gran cantidad de sinónimos u otra forma de llamarles para buscar así. Se utiliza el LOR. También pasa con países, por ejemplo, si ustedes quieren en Colombia o en Chile, ustedes buscan en Colombia o Chile. Y el NOT es para excluir. Entonces, para excluir la siguiente palabra que sigue el NOT. Entonces yo quiero sobre la depresión, pero nada relacionado con los adolescentes. Entonces ya se pongo NOT adolescente y la base de datos me va a excluir esa palabra. Que esto también es muy útil cuando yo estoy buscando mucho sobre un tema y me aparece de algo que es parecido, pero que no me sirve y me aparece mucho. Entonces lo que está haciendo es generarme ruido y eso no necesito yo. Entonces yo más bien lo excluyo de una vez cuando veo que eso pasa y así la base de datos me los quita. Entonces en resumen serían estos 4 pasos. Hola, Jairo. Si quieres puedes interrumpirme, digamos que acá porque te estoy viendo, pero ahorita más adelante como va a compartir pantalla no va a poder ver si tiene la mano levantada, entonces me puedes interrumpir, no hay ningún problema. Yo le hago una pregunta, o sea, ¿necesariamente estos operadores booleanos deben estar en inglés o si uno los pone en español, funcionan también? No, sí, tienen que estar en inglés, porque las bases de datos lo van a manejar siempre en inglés, por lo mismo porque el inglés es como el lenguaje universal, por así decirlo, entonces tú puedes buscar una base de datos, digamos que acá de Colombia, es preferible utilizarlos en inglés. Si lo vas a buscar en Estados Unidos, en una, digamos, anglosajona, entonces en inglés, por lo mismo, porque las bases de datos son muy generales, ustedes pueden buscar de la misma manera en toda parte, entonces siempre van a estar así. Y preferiblemente también en mayúscula. Hay bases de datos por que ejemplo, Hola. qué pena que le interrumpa, ¿se pueden combinar dentro de una misma búsqueda y la base de datos pues lo asimila? Claro que sí, o sea, esto no es que sea un orden, o sea, que ustedes primero tengan que utilizar el AND, luego el OR, luego el no. Ustedes pueden utilizar uno si quieren, pueden utilizar 2, los pueden mezclar, entonces pongo no, luego el AND y luego el OR. No utilizar ninguno, digamos que por ejemplo su tema no es necesario utilizar ninguno, entonces no lo utilizan. Pueden repetirlo las veces que sean necesarias, entonces an. Claro está también en como que de cierta forma no confundir la base de datos, entonces sí se pueden utilizar todos, pero a veces digamos como que ellas son muy literales, siguen siendo herramientas, entonces a veces también se pueden confundir o pueden arrojar errores, entonces digamos si tienen muchos an, empezar a dividir los temas y buscarlos individualmente. Entonces yo por ejemplo quiero el conflicto y las víctimas en Colombia y en México y en Chile. Entonces no puede estar como conflicto, han víctimas, en Colombia, en Chile, en no sé qué. Entonces mejor conflicto en víctimas en Colombia, luego por aparte busco conflicto en víctimas en Chile y así sucesivamente. Y ya por esta partecita que sería el resumen de esos pasos. Entonces escoger el tema, la búsqueda de palabras claves, la delimitación periódica geográfica y de fuentes y los conectores booleanos. Ya para finalizar, entonces tenemos estas recomendaciones. La primera es evitar preposiciones y conectores, es decir, evitar palabras como la, los, en, y, de, o, porque esto lo que va a hacer es ruido. Entonces yo, por ejemplo, busco los saneamientos hídricos en Colombia, en la ciudad de Medellín, no sé, algo así. Entonces, ella lo que va a hacer es buscarme los, por un lado, saneamiento por otro, hídricos por otro, por otro, o sea, cuántos documentos nos van a arrojar palabra por palabra. Ahorita vamos a ver, entonces es mejor evitar esos tipos de conectores y preposiciones. Buscar de 3 a 5 palabras claves, entonces esto digamos que para ejercicio hoy lo va a hacer con una, pero la idea es que ustedes sí tengan al menos gran cantidad de palabras claves, incluyendo sinónimos u otra forma de llamarle a eso, porque, de nuevo, puede que con una no me arroje suficientes resultados, pero con la segunda y hasta puede que con la última sí tenga bastantes resultados y resultados mucho más apropiados. O también por lo mismo, porque yo solamente me quedo con un término
Pues el término también se le llama de otra forma y tiene como 2 sinónimos. Y si yo no busco por esos sinónimos, esos documentos que utilizaron esos sinónimos se van a perder. Hacer la búsqueda exacta entre comillas, esto es cuando tengo 2 palabras y las quiero juntas y exacto. Entonces, de nuevo, saneamiento hídrico, por ejemplo, no sé, contabilidad financiera, derecho penal, conflicto armado, acoso escolar, violencia intrafamiliar, o sea, cuando son palabras así, que son 2 y de manera exacta, les pongo siempre comillas, porque si no las pongo, lo que va a hacer la base de datos, o sea, siempre que se me busque documentos, así, pero ella lo va a tomar diferente. Saneamiento por un lado, hídrico por otro. Entonces, de nuevo van a arrojar muchos documentos que trate sobre saneamiento sobre otro tema, hídrico sobre otro tema. El inglés es el lenguaje universal, lo que yo les decía, por eso era importante también lo de los booleanos, utilizarlo siempre en inglés y traducir las palabras claves a inglés también. Porque cuando yo busco en español, a pesar de que las bases de datos me tengan algunas, porque no son todas, algunas me tengan gran cantidad de resultados en español, cuando yo busco en inglés, esos resultados van a ser muchísimo más. Y los temas también van a estar mucho más actualizados. Si yo cuando busco en español y veo que el último tema o el último año que se publicó fue por allá en 2019 en español, pero cuando busco en inglés ya hay documentos de este año y a veces nos vamos a encontrar que está de 2022, es decir, que el próximo año se van a publicar, pero que ya encuentro como el resumen y el título y el autor. Y también porque hay bases de datos que son muy buenas, son muy interesantes, muy completas, pero desde la interfaz hasta la cantidad de resultados va a estar en inglés. Leerme el título, el resumen y las palabras claves. Tengo que leerme esto para empezar, para saber si lo que voy a empezar a leer, si me sirve o no. Porque también a veces solemos hacer que leemos todo un documento completo y por allá en la mitad o ya al finalizar nos dimos cuenta que eso no me sirve, que no está para nada relacionado con lo mío. Que solamente me guíe por el título y que el título sí está medio por ahí, pero que el resto del documento no. Entonces, luego de leerme el título, paso a leer el resumen, como que este es como el más importante para uno saber si sí o si no, y luego miro qué palabras que se utilizó, el autor o los autores, y por ahí ya también empiezo yo a mirar si lo leo o no, para no perder tiempo. Y aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos. Ellas también tienen muy buenas herramientas que les va a ser a ustedes de mucha utilidad y que les va a ahorrar mucho tiempo en algunas cosas. Como para no perder tanto tiempo, hay que aprovechar esas herramientas. Listo. ¿No tienen alguna pregunta hasta aquí con esta parte conceptual? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. El tema de, por ejemplo, Hola. Ay, te escucho pasito. ¿me escuchas bien ahora? Sí, ahora sí. Con el tema de la búsqueda de información en inglés, ¿cierto? Uno encuentra. Sí. A mí la vez pasada me dijeron que el traductor Google no servía para eso, que el traductor DeepL, ¿cómo es? Ah, DeepL sí, algo así. es el que se utiliza. ¿Ustedes tienen alguno de preferencia o hay alguno certificado que uno diga si puede utilizar o para, pues, para uno traducir? Porque obviamente pues el inglés de uno no es muy avanzado para no entender los términos tan técnicos. Claro. Digamos que, o sea, yo tampoco satanizo tanto el traductor de Google. O sea, sí hay que tener cuidado con esas traducciones porque no son las mejores. Pero creo que sí, ahí dice como que se llama Deep, no me acuerdo bien el nombre. Sí, algo así como traductor Deep, algo así. No me acuerdo, no sé si la profe de pronto lo conozca. Pero sí, digamos que para menos esta parte de palabras claves, como son palabras claves, sí se puede utilizar el traductor de Google. Pero sí es mejor utilizar otra alternativa, como ese de Deep, pero no me acuerdo bien el nombre. Ese es bueno. Y, ok, y le hago otra pregunta. Entonces ahorita hablábamos de, ¿cómo es que se llaman esas? Tesauros.
Sí, Entonces, en tesauro. esos tesauros uno encuentra también como hay tesauros en inglés. Sí, también hay tesauros en inglés. ¿Y hay Hola. alguna página reconocida o alguna, estos son los tesauros principales o los tesauros certificados? Pues que uno diga, tengo la seguridad y lo puedo hacer aquí tranquilamente. No, pues digamos que tesauro sí que una página activa, estos son tesauros así, no. No, pues al menos yo no lo he descubierto todavía. Digamos que los más comunes son el tesoro de la UNESCO, pero está más enfocada a, digamos, a las ciencias sociales, que es el que más conozco yo y el que más he utilizado yo, por lo mismo porque me área ciencias sociales. Hay otro que es enfocado a esta de a educación, que se llama ERIC, pero de todas formas, ustedes pueden buscar en Google, por ejemplo, tesauro de usuario de conocimiento, y luego que les aparezca ese, buscarlo también por aparte, a buscar las referencias de tesauro, si es bueno, qué han dicho sobre él y demás. Me voy a pasar entonces a compartir mi pantalla. Me avisan cuando la puedan ver. Podemos ver allá el Google, sí. Listo. Entonces voy a iniciar con ingresando a la página tda.edu.co. Acá digamos que hay como dos formas de uno ingresarse a las bases de datos. Uno es dándole acá en la biblioteca. En este lado, bases de datos en suscripción. Aquí. Este es uno. También, digamos que si ya están por acá, lo que pueden hacer es, si desean, participar en la encuesta de satisfacción de la biblioteca en general. También es importante para nosotros que ustedes nos den su opinión, pero sí, sería uno por este lado, bases de datos en suscripción. Pero digamos que hay otro camino que es mucho más general, por así decirlo, un poquito más fácil. Entonces, es usuarios, campus TDA, ingresan con su usuario y contraseña. Jessica, hola. Hola. Pensé que te no sabía, sí. Ay, ¿me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos. Entonces me devuelvo, entonces usuarios, campus TDA, seleccionan eso, entonces usuario y contraseña, ingresar y bases de datos y libros electrónicos, le dan en este botoncito de acá. Vamos un poquito, ¿cómo es? Retrasada la presentación con Sí. sí, va como lento. Listo, Vamos a ir como... Ahí vamos ya en el dato, en el botoncito de bases de datos, ahí acabo de entrar a la base de datos. Listo, entonces le dan acá y luego le va a arrojar a este menú. Acá ustedes tienen las bases de datos académicas para la comunidad universitaria, es decir, usted ya por pertenecer al Tecnológico de Antioquia tiene acceso a estas bases de datos. Y a estas plataformas de libros, están mezcladas entre plataformas de libros y las bases de datos. Acá tenemos un buscador. Ustedes pueden realizar la búsqueda de alguna base de datos, de alguna plataforma que ya anteriormente hayan utilizado. Por ejemplo, yo utilicé Digitalia. Entonces la busco y ella ya me arroja dicha base de datos. O si no, acá están todas las plataformas de libros y las bases de datos. ¿Ya alguno ha utilizado alguna de estas bases de datos o es la primera vez que ven esto? Yo lo vi en el primer semestre de la universidad. ¿Y has utilizado alguna y cómo te ha ido? Sí, sí las utilizo habitualmente y es muy bueno. Hay unas que son muy especializadas, donde salen artículos, libros completos
Otras que te llevan como a otros repositorios, pero sí es muy útil para los trabajos. Claro, gracias. No sé, ¿alguien más? A mí personalmente me ha ido muy mal con la base de datos de la universidad, porque me la he pasado horas tratando como de encontrar un documento y por ejemplo a veces llega simplemente y me descarga la referencia y ya, pero la información que yo necesito, no. Listo. Y soy yo de vueltas y me manda para aquí, me manda para allá y no, un desastre. Listo, gracias. Entonces ahorita vamos a mirar eso. Gracias por la parte de las referencias. Algo que también tener en cuenta es que las bases de datos no siempre van a traerte a ti el PDF. ¿Ya? Algunas son como un híbrido. Te lo van a traer, mientras que hay otros artículos, otros libros que no te lo van a traer, o sea, que solamente son una parte de las referencias. Y hay otra base de datos que es Scopus, que ella nunca, jamás te va a mostrar ahí, acá puedes descargar el PDF. No. Ella Scopus lo que te da es como una alternativa para tú descargarlo o mirarlo en otra página adicional. Pero dentro de Scopus jamás va a traer el PDF. Mientras que en otras, puede que sí, puede que no. Ahorita ya nos vamos a fijar en qué partecitas se tienen que ir fijando en esas bases de datos para que no les pase eso. Listo. No sé si alguien más quiera decir si ha utilizado alguna o no. Bueno, entonces digamos que aquí les voy a dar como una pequeña descripción de cada una para que ustedes hayan una idea de cuál les puede servir, cuál no. De nuevo, algunas son muy especializadas, otras son multidisciplinarias. Entonces empezamos con ECOE e Libro. Estas dos son plataformas de libros electrónicos, nada más. Acá solamente van a encontrar libros electrónicos. Son multidisciplinarias, entonces acá van a encontrar libros de diferentes áreas del conocimiento. En su mayoría están en español y el libro está completo también en su mayoría. No voy a decir que todos, pero sí en su mayoría están en español y completos. Legis Comets, esto es una base de datos especializada, está más enfocada al comercio, a la parte de exportaciones, importaciones, todo lo que tiene que ver con la parte comercial, está por esta base de datos. Experta, Legis Móvil y Arancel, estas tres son bases de datos más jurídicas y normativas. Acá vamos a encontrar parte de leyes, decretos, normas, pero también están muy relacionadas con la parte del comercio, porque como pueden ver, todas son del grupo Legis. Entonces a veces también suele pasar que cuando yo busco en Legis, entonces le selecciono un documento, ella me arroja a experta. O cuando me voy a experta, ella me arroja a arancel, pero es porque están conectadas, son como hermanitas. Tratan diferentes temas, pero son como diferentes, ahí se relacionan. Ambientales es una base de datos, digamos, más enfocada a la parte ambiental. Leyes Info, esta es una base de datos jurídica también de leyes, mucho más general, con todo lo que tiene que ver con las leyes colombianas y la Constitución, digamos que por esta. Salud Leyes también es una base de datos jurídica, pero también enfocada a la parte de la salud. Entonces, todo lo que tiene que ver con seguridad social en el trabajo, también con la parte psicológica de la salud, también lo podemos encontrar por esta. Cengage, ProQuest, EBSCO, Ensys-Diren, Scopus y Springer, estas 6 son bases de datos multidisciplinarias. Es decir, acá vamos a encontrar diferentes temas o diferentes áreas de conocimiento. Entonces, de cierta forma, si uno se quiere ir a la fija, uno siempre se va a dirigir a las multidisciplinarias. Porque, de nuevo, acabar con diferentes áreas de conocimiento. Entonces, claro está, en algunas te van a aparecer más artículos que en otras. O sea, eso no significa que sea una mala base de datos, sino que dentro de estas bases de datos están albergadas cierta cantidad, por así decirlo, de colecciones. Entonces, pues que no tenga más colecciones sobre cierto tema a la otra, pero de cierta forma siempre, de alguna manera, vamos a encontrar información por estas 6. ProQuest y EBSCO, también en su mayoría tenemos gran cantidad de resultados en español.
De nuevo, si uno busca en inglés en estas también le va a aparecer muchísimo más, pero esas tienen la ventaja que desde su plataforma todo va a estar en español. Engage es mitad y mitad, español e inglés. Si yo busco también en español, también van a tener gran cantidad de información en español. Entonces, de nuevo, si busco en inglés van a aparecer más, pero también tengo esa ventaja. Y también tengo la ventaja que en su mayoría tengo el texto completo, o el PDF, por así decirlo. En SciDiren, Scopus y Springer, estas son más enfocadas a inglés. De nuevo, son bases de datos muy buenas, muy que literal, en cualquier parte del mundo conocen estas bases de datos, pero desde su plataforma todo va a estar en inglés y yo cuando busco en ellas en español, puede que solamente tenga hasta 2 resultados, pero cuando lo hago ya en inglés, los resultados cambian muchísimo más. También hay que tener en cuenta que no siempre te van a arrojar el texto completo, al menos en estas. Entonces también hay que fijarnos, ahorita ya luego miramos una partecita ahí de estas para que ustedes puedan mirar eso. Digitalia, esta es una plataforma de libros, una base de datos también, pero está más enfocada a los libros electrónicos. Es decir, acá en esta me va a arrojar más libros electrónicos, pero de todas formas también hay artículos. Bilex y Notinet son bases de datos normativas y jurídicas. Magisterio es una base de datos más especializada al tema de educación. Gale, ebook, Alphacram y Bibliotecnia son plataformas de libros electrónicos. Estas ya no son multidisciplinarias como Eco del Libro. Estas ya tienen su área del conocimiento más enfocada. Entonces, miren que allá abajito me dice qué temáticas tiene, porque a veces también como a veces pasa, como están diciendo ahorita, yo abro una base de datos y busco en ella sin leer bien de qué se trata o qué temas abarca. Entonces, busco algo que no tiene que ver con la base de datos y no encuentro nada. Entonces, como que no, esto no me está sirviendo para nada, esto no sé, no encuentro nada, es muy complicado, pero es por lo mismo, porque a veces no leo la partecita de abajo donde me dice qué temáticas abarca. Por eso es importante también saber identificarlas de ese modo. Entonces ya saben que las que tenemos en la universidad, que son estas 6, o también Digitalia, son multidisciplinarias. Acá les voy a mostrar solamente algunas plataformas de bases de datos para que ustedes vayan haciendo una idea de cómo más o menos funcionan, de cómo tienen que buscar, cómo pueden filtrar y demás. No les puedo mostrar todas porque digamos que el tiempo no alcanza. Entonces digamos que es como importante también tener en cuenta eso. Pero creo que aquí con lo que les voy a enseñar se pueden ir con una idea y empezar a practicar desde sus casas también. Te voy a empezar con este ProQuest. Lo que yo les decía, miren que acá todo está en español. Y de nuevo, acá arriba me muestra las fuentes. Entonces, si yo ya decidí en mi estrategia de búsqueda, no la estaba realizando, que solamente quiero artículos de revista, entonces ya sé que me voy por este lado. Si quiero libros, por este. Si quiero videos, tesis, tengo periódicos, informes, blogs, documentos y aptas. Ya va dependiendo de cada persona. En este caso voy a buscarlo en todos. Para ahorita también mostrarles cómo se haría esa partecita de ahí. Me dice términos de búsqueda. Entonces, yo no puedo buscar en ella como buscaría en Google, que voy a buscar una pregunta. Entonces, que quiero saber qué son saneamiento, por ejemplo, con el nombre de la materia, saneamiento hídrico. O sea, yo no puedo ir buscando eso, esperando, como que, ¿qué es un saneamiento? O algo así. Lo que va a hacer ella es buscarme qué es, qué por un lado es por el otro. Eso va a generar de nuevo mucha información. Hagamos el ejemplo. Entonces, ¿qué es? Ay.
También hay que buscar como en ortografía. O sea, digamos que las tildes no son tan importantes en este caso. Pero sí es bueno buscar con buena ortografía. Entonces, que por ejemplo yo voy a buscar en saneamiento. De todas formas, ella me la corrige. Pero sí es bueno buscar porque, o sea, si yo busco así, ay, no, ignoremos eso, que yo sé que eso se copia así, ya, no. Es bueno siempre tener al menos buena ortografía. Digamos que las tildes no son, o sea, no se enfoca tanto en las tildes, pero sí en que las palabras estén bien escritas. Puede que sí me arrojen resultados, pero miren lo que ella hace. Hídrico, que esa. Ella lo que hace es buscarme palabra por palabra de manera individual. Saneamiento básico, que en Buenos Aires, saneamiento. O sea, yo lo que hace es buscarme, ya sea en el título o en el texto, palabra por palabra. Y a veces ni siquiera, pues como temas que, pues que no. No. La falta de saneamiento enferma a los niños, no. Entonces yo lo que tengo que hacer es evitar de nuevo estas palabras, estas preposiciones y conectores. Y cuando tengo esto así, lo quiero buscar de manera junta, pegada, de manera exacta, yo le pongo las comillas a esas dos palabras. En este caso ya tengo 4 resultados que nos digamos más enfocados, y acá lo que está haciendo es como buscármelo en el texto. Como que en este caso sobre saneamiento hídrico no tengo suficientes resultados. De nuevo, no, ya, a pesar de que eso digamos que tiene como no sé, bastantes bases de datos dentro de sí, recuerden que no, ya, me van a arrojar resultados, sí, que sean muchos, no, entonces también depende del tema. Entonces digamos que para el ejemplo, buscar más bien, vamos a ir por allí, básico, saneamiento básico, por ejemplo. Acá ya tengo un poquito más. Miren lo que yo les decía. Entonces lo que está haciendo es Pues si buscar. se busca en inglés también aumentan. Claro que sí. O sea, si yo busco saneamiento hídrico en inglés, miren, voy haciendo el ejemplo. Por aquí voy a buscar un traductor. Listo. Bueno, de hecho me salió water sanitation, pero bueno. Pero si digamos que acá va a ser mientras tanto el ejemplo con español, ahorita ya miramos la parte del inglés. Para que ustedes vayan mirando así los resultados en español. De nuevo, para aquellas personas que no se les facilite mucho el idioma, para que lo hagan de esta forma. Entonces aquí ya tengo los resultados. Miren, acá ella lo hace de manera exacta como yo se lo puse a ella. Punto. Si ya quiero utilizar los booleanos, recuerden que son 3, and, or, y not. Lo pueden repetir las veces que sea necesario, lo pueden mezclar, pueden utilizar solamente uno, entonces solamente quiero or y ya. Entonces el DOR también sirve, en este caso lo hice con Google, traductor de Google, entonces me busco así. Y miren que ya tengo mucho más, pero es por lo mismo, porque de nuevo aumentan muchísimo los resultados cuando yo busco en este idioma. Los primeros van a estar, pero mire, verás, water and sanitation, water. Water. Entonces también pueden hacer eso, buscarlo ya sea en español, poner el or y buscarlo en inglés. También es una forma de utilizar el or, porque es otra forma de llamarle a esa palabra clave, pero en otro idioma. Entonces, si solamente buscar así, claro, está disminuyendo un poquitico más, pero sigue siendo muchísimo los resultados. O sea, pasé como 400 cuando busqué en español a cuando estoy buscando en este momento en inglés.
Voy a dejarlos así. Entonces acá tengo estos resultados. Algo en lo que hay que fijarme para que no les pase, no de ahorita, que por ejemplo que decía que solamente arroja como las referencias, es eso. En esta base de datos, al menos en ProQuest, mirar en la parte de abajo que si me diga que tenga el PDF. Miren que acá me dice el PDF, texto completo. Porque no, a veces abrimos documentos, por ejemplo este me dice obtener texto completo. Entonces, yo abro esto, no veo nada, o sea, no hay nada. Pero es porque no me fijé antes que acá me decía que lo puede obtener en otro lado. A veces también me dan como esa alternativa. Pero miren, en ese caso no la tiene, supongo que debe estar mala. O ya la eliminaron de acá. Pero sí es importante fijarse en estas partecitas de aquí, que me diga que si lo tiene o no lo tiene. Hay otras que me trae esta. Texto completo, es decir, que yo puedo leer el documento dentro de la misma base de datos, sin PDF. Pero la ventaja, digamos, de esta base de datos es que en su mayoría sí tienen el PDF o el texto completo acá mismo. Al menos estas que son en español lo tienen acá en PDF, las de inglés sí lo tienen más en texto completo. PDF. Entonces está la ventaja que también tiene esta de ProQuest, que en su mayoría va a tener el PDF. De todas formas, para ahorrarme ese dolor de cabeza de abrir documentos y que no me tenga nada, yo me dirijo a este cuadrito que es de los filtros o delimitadores. Entonces acá yo ya empiezo. Ordenar por, si quiero relevancia, el más antiguo en primer lugar o el más reciente, que solamente quiero lo más nuevo, entonces yo organizo de más reciente. En relevancia. Ya como ustedes prefieran ver sus resultados, entonces miren que tengo 2021, hasta diciembre de 2021, ni siquiera se ha publicado y ya está ahí. Limito a texto completo. También tengo artículos evaluados por expertos, pero digamos que en este caso solamente quiero el texto completo porque lo quiero leer. Ya sé que todos estos que tengan acá o me van a decir que lo voy a tener en otro lado o que lo voy a tener dentro de la misma base de datos. Por ejemplo, en este caso, que le di obtener texto completo. Y creo que este fue el que no me arrojó a ningún lado. Sí, dice que no está. En ese caso me fijo si está de esta forma. Dice acceso abierto, es decir, yo lo puedo buscar en Google o en cualquier otra parte, no sé, digamos en Google es más general y me va a aparecer porque está en acceso abierto. Entonces también me puedo ir fijando como en estos cositos, loguitos, para saber cuáles son de acceso abierto o cuáles no. El tipo de fuente. Entonces miren que tengo revistas, libros, tesis, periódicos, blogs, ponencias, otras fuentes, informes. Miren la cantidad de documentos que tengo. Y como creo que le escuché ahorita la profe Kiko, solamente eran como artículos, ¿cierto? Entonces, a mí no me sirve periódicos, a mí no me sirve prensa, a mí no me sirve tesis. Yo solamente quiero los artículos de la revista. En ese caso, lo que yo voy a hacer es incluir o seleccionar, en este caso se llama incluir, esas dos opciones. Y ya sea que le doy a excluir a las otras o las dejo en blanco. Solamente le voy a incluir a estas. A las dos que yo necesito. Si también necesito libros, entonces también le doy a incluir. Pero digamos que en este caso no aplica. Entonces selecciono esas dos. Y ya sé que todos los que voy a tener acá son artículos de revista.
que ya está bajando un poquito más los resultados. Ya sé que solamente tengo artículos de revista. No sé si responde ahorita a tu pregunta que me estabas haciendo ahorita, la de las fuentes. No, ¿Me la es repites? que lo que pasa es que, a ver, obviamente un libro es diferente de una revista y una revista diferente de una tesis y una tesis diferente de un periódico, ¿cierto? Claro, sí. Mi pregunta es, yo, ¿cómo sé en cuál debo buscar? Yo le preguntaba a la profe y ella me respondía que eso dependía ¿de mi qué? Profe, ¿cómo fue? Que eso dependía de mi necesidad, pero yo, ¿cómo sé? O sea, no sé si, por ejemplo, a ver, si la revista científica se enfoque en X manera de dar información, el libro de esta otra X manera, y eso es lo que necesito saber, por ejemplo, para yo poder hacer uso de ese filtro, porque si yo no conozco, o sea, si yo no sé, yo cómo voy a utilizar esos filtros, no estaría haciendo Bueno. nada realmente. O sea, realmente sí, permiso, Juli, yo, y ya tú ahorita me complementas seguramente. Realmente la búsqueda depende de las necesidades a qué me refiero. Por ejemplo, si tú necesitas saber una parte muy teórica de un tema, ¿cierto? Floculación, sedimentación y floculación, coagulación y sedimentación, ¿cierto? Que es, digamos, el tema que sigue en el curso. Entonces, ¿yo qué busco? Bueno, busco los libros de toda la parte teórica, de toda la información que hay, o sea, de todo el proceso físico-químico, todas las reacciones que pueden ocurrir ahí, y voy a encontrar libros que nos van a dar esa información, que digamos es una información que está como más consolidada, es un proceso que ya se conoce, ¿cierto? Parte como muy teórica, como muy de explicación, como muy de conocer un tema. Ahora, vamos a hablar del trabajo que ustedes tienen pendiente, contaminantes emergentes o contaminación en el agua, perdón, que es el trabajo de bibliografía. Entonces, uno de los objetivos de ese trabajo es mirar qué se está haciendo, por ejemplo, en el tratamiento de contaminantes emergentes, ¿cierto? Remoción de contaminantes emergentes en el agua. Yo quiero saber qué se ha hecho, investigaciones, qué investigaciones hay al respecto, quién ha investigado sobre eso, qué tratamientos le están aplicando en este momento a esos contaminantes emergentes. Entonces yo voy y busco lo que la gente está haciendo, las investigaciones. Entonces me enfoco más en artículos, ¿cierto? En artículos científicos, porque yo necesito saber qué está haciendo la gente con respecto al tema. Por eso, por ejemplo, el trabajo que tienen está enfocado. Yo les pongo mínimo 30 artículos científicos, ¿cierto? Yo ya les sesgué, digamos, la búsqueda. Tú ya no tienes que buscar en parte teórica, aunque tú puedes buscar sobre libros, sobre todo como para afianzar de pronto un concepto, un conocimiento. Ahora las tesis, yo necesito mirar, las tesis también sirven en el sentido de que, bueno, ¿qué está haciendo la gente con respecto a eso? Pero yo ya quiero mirar como una metodología que puede aplicar en el laboratorio para la remoción de, no sé, de ibuprofeno, y voy a buscar quién ha trabajado en eso y qué metodología, o sea, como una metodología un poco más detallada, porque en los artículos sí muestran lo que se hace, pero de pronto puede estar un poco más, entonces usted va y busca una tesis, pero eso va a depender mucho del grado o del nivel al que tú quieras llegar con esa búsqueda. Entonces, generalmente, y yo pues en mi experiencia, digamos, laboral, investigativa y docente, siempre me enfoco muchísimo en la búsqueda de artículos científicos porque es el que me va a decir, digamos, el punto en el que va determinado tema, determinado tratamiento, lo que ha encontrado la gente. Pero cuando quiero prepararles una clase, buscar un poco más como información, entonces busco un libro. ¿Cierto? Busco un libro, busco una tesis. Cuando quiero ponerles a hacer un ejercicio práctico sobre un tema específico, busco tesis, a ver quién tiene datos y qué han hecho, ¿cierto? Entonces sí va a ser como un poco la experiencia y el tiempo te va a ir mostrando, pero más o menos te puedes guiar por eso que te acabo de decir. No sé si Juli tiene de pronto algo para complementar eso y me cuenta si más o menos te sirvió. Listo. No, o sea, profe, sí, lo que sigo. Es más que todo dependiendo de tu necesidad o de lo que te hayan pedido, como dijo la profesora. ¿Por qué tu necesidad de lo que te hayan pedido? De nuevo, ya, que ya la profe le dijo casi todo. Si a ti te pidieron artículos, entonces tú ya vas a saber que, o sea, que los libros, que las tesis, que las noticias, que los blogs, o sea, que todo eso que no son artículos o que no están enfocados en revistas profesionales o científicas, no te va a servir a ti.
Si tú, por ejemplo, quieres mirar las últimas noticias, como que lo último, la actualidad, por así decirlo, ya buscas en noticias, en periódicos. Pero más que todo, o sea, es que la periódico es algo muy importante, que la necesidad de información, o sea, que tú qué necesidad tienes ahí, a qué necesidad tienes como de que sobre lo que quieres saber. Si quieres más bien, ¿no?, de algo como muy completo, muy teórico, libros. Si quieres algo más investigativo, las revistas o los artículos de revista. Si quieres algo como más de actualidad o más, sí, algo que sea, pero actualidad como en noticias, ya sabes que te vas a los periódicos. Es más que todo y por eso también está como la parte que ahorita les decía de los delimitadores. Yo qué es lo que quiero consultar, o sea, qué tipo de fuente quiero consultar. No sé si ahí Eh, Hola. Lo que pasa, por ejemplo, o a mí me pasa muy constante, es que uno busca, cierto, ya sea por acá o por Google Academic, es que dan las revistas o el artículo, pero, bueno, el artículo, bueno, son increíbles. La revista dan como más que todo algo técnico, algo que ya se realizó y dan explicaciones de cómo se realizó. Y uno realmente no está buscando eso, sino una pregunta más generalizada, como qué es. Entonces a veces se van como muy a lo que se realizó en tal zona y al final uno como que no termina encontrando lo que quiere. O sea, sí habla del tema, pero no termina encontrando lo que quiere porque no es como tan específico, sino más en general. Sé que es exacto, es como tu necesidad. Si tú quieres saber qué es lo que es, o eso, digamos que en este caso, los artículos no te sirven mucho porque no son investigaciones. Y a veces ellos no te van a dar, entonces, por ejemplo, en este caso, el saneamiento básico es esto y así lo define, no. Esas, digamos, ese tipo de definición la pueden encontrar ya en tesis o en libros. Porque acá los artículos se centran más en una investigación, a veces ni siquiera muestran cómo hicieron la investigación, sino que se van directo a los resultados. Entonces ellos escriben directamente sus resultados. Hay algunos que sí de vez en cuando muestran como su pequeña metodología, pero exacto, o sea, las revistas o los artículos nunca te van a decir a ti una definición de eso, sino la investigación que se ha realizado respecto al tema, no como, ya si quieres como una definición, buscas tesis, libros, o en algunos casos también periódicos. Digamos que la prensa a veces también define, más o menos, como paralelamente, pero en ese caso, en caso de definiciones, no. Si quieres ya mirar qué se ha hecho, qué se ha investigado, los artículos es tu herramienta. Entonces, sí, hay que, como de nuevo, hay que definir qué es lo que necesitas tú, o sea, tu necesidad. Si necesitas una definición, es más fácil los libros, o una tesis, porque digamos que eso ya te maneja como más un marco conceptual y demás. ¿Hola? Por ejemplo, eso no lo manejaba, pero muchas gracias. Listo. Entonces, sí, no, como dijo la profe, depende de tu necesidad. Entonces, si necesitas definiciones, libros, tesis, es como lo más adecuado. Si ya necesitas investigaciones, entonces ya sabes que son los artículos, porque ellos solamente se enfocan en investigaciones. De nuevo, es mostrar los resultados. Por ejemplo, en este caso, enfermedades transmitidas por el agua y saneamiento básico en Colombia. Acá yo voy a abrir esto y acá no me van a decir que es un saneamiento básico o qué enfermedad, no. Ellos van directo a qué enfermedades han transmitido por el agua en Colombia. Porque es además como una investigación. No sé si el compañero de la profe yo más o menos supimos responderle. Sí, ya. Muchas gracias. ¿Listo? Jessica, ¿Hola? ¿será que podemos mirar una basecita de Scopus o Claro que Springer? sí. Mostrarles eso, como para mostrarles, porque más o menos allá van a encontrar mucha más información y más, o sea, muchísimas más posibilidades si buscamos en inglés. O sea, aquí es un primer acercamiento que me parece genial y que lo hayamos visto, porque aquí uno siempre empieza a buscar en español, porque en español es más sencillo, ¿cierto? Pero uno a medida que va leyendo se va dando cuenta, primero, que tal vez no cumple con las expectativas, porque la gran cantidad, como decía Jessica ahorita, es en inglés, ¿cierto? Y la investigación es en inglés. Incluso nosotros aquí en Colombia, para publicar, generalmente escribimos en inglés para poder publicar. Entonces,
Entonces me parece chévere que empecemos por aquí, que este sea su primer acercamiento, pero tenemos que ir un poquito más allá y ver otras bases de datos, pues como más, ahorita mencionaba Mateo, Scopus, Springless, ScienceDirect, que son como las que más utilizamos en el ámbito ambiental. Pero entonces, yo me imagino que lo tienes pues presupuestado, pero entonces eso, gracias. Listo, claro que sí, profe. Pues primero le voy a explicar como algunas de estas que son, de nuevo, que son como en español y que son fáciles de utilizar para que ustedes tengan como una idea, porque digamos que esas son un poquito más diferentes. Desde nuevo, este es como primer acercamiento. Voy a continuar por este ladito, que son los delimitadores. El año, ¿no? Hay que definir el año. Si son los últimos 5 años, los últimos 10. Si ya necesito un año mucho más personalizado, lo puedo copiar acá y solamente le doy a aplicar. Entonces, solamente quiero los últimos 5 años. Que solo fue lo que me pidió la profe. O de nuevo, eso es mi necesidad. Solamente quiero lo más nuevecito de los últimos 5 años. Pues selecciono eso. Acá tenemos un asunto. Este asunto es como más como tipo de palabra clave. Ustedes también se pueden copiar de estas, ya sean de estas que me aparecen acá como tipo de asunto o las que tienen los artículos para realizar sus búsquedas también. Entonces acá ustedes ya pueden mirar, tenemos saneamiento, tenemos diferentes palabras claves, son como temas por así decirlo. El tipo de documento, entonces yo busqué revistas profesionales y revistas científicas, pero es que en estas están alojados muchos tipos de documentos. Entonces, mire que tengo 7000 noticias. De nuevo, no me interesa esto porque pues, no, a menos de que era el último nuevo, entonces sí. Tengo artículos solamente, entonces solamente quiero los artículos, asistencias, comentarios, editoriales, informes. Ya mire que tengo muchos tipos de documentos dentro de las revistas. Pues solamente quiero los artículos. Yo voy a seleccionar esas dos. Le doy a aplicar. Y ya tengo un poquito menos. Y ya como que otros filtros, por ejemplo el idioma, de nuevo, tengo más en inglés que en español, claro está, miren la diferencia. Realicé la búsqueda por ambos idiomas y a pesar que esta es una base de datos que en su mayoría sí tiene más en español, los documentos van a ser muchísimo más cuando busco en inglés. Voy a seleccionar solamente esos dos porque también tengo en otros idiomas, porque a pesar de que uno busque solamente un idioma, le va a traer en otros. Entonces eso como que es algo como muy automático esa base de datos. Entonces tengo portugués, turco, árabe, no me interesa nada de esto porque no conozco el idioma. Le voy a aplicar. Y ya como otros que digamos que no son como tan importantes, por ejemplo el lugar, este lugar se refiere a palabras que también han utilizado aquí. Persona, es decir que también lo mencionaron dentro de sus documentos. Empresas de organizaciones donde también lo han mencionado, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, la que fue mencionada en estos documentos, y así. Entonces, antes teníamos 27.000 como resultados. Ya mire que ahora tengo 4.000. Ya, esa es la importancia también de los filtros. Cuando yo voy especificando más los filtros, la búsqueda disminuye más porque es mucho más a lo que se aplica a mí. También pasa que, por ejemplo, yo no le aplico el filtro de los últimos 5 años, pero eso es lo que yo necesito. Que me tenga los últimos 5 años. Entonces yo empiezo a abrir documentos y abro un documento y este fue 2013, abro otro documento y este fue 2008, otro documento y este fue 2000 no sé qué. O sea, son documentos nada que ver porque no aplica con mi filtro. Entonces digamos que estoy perdiendo también mucho tiempo. En cambio, si yo lo hago de una vez por este lado, ya de que todos los que yo abra van a cumplir con ese aspecto. Entonces rápidamente les voy a mostrar, antes de mostrarle un documento, antes de mostrarles el documento, quiero mostrarles una herramienta que es muy buena, al menos en esta base de datos, que es guardar los documentos acá mismo. Para esto se tienen que crear una cuenta, entonces se van por este muñequito, crear una cuenta en mi cuenta, es sencillo, el correo, preferiblemente que sea institucional, la contraseña, la confirman, los permisos de crear cuenta. Entonces acá
cuando lo hacen y la conectan, tienen la opción de guardar los documentos. Es decir, yo busqué y ya hice apliqué los filtros y todo lo demás. Entonces ya quiero leerme estos documentos porque me tengo que ir a hacer una vuelta o algo así. Entonces no me los puedo leer ahora mismo. Entonces lo que hago es seleccionar la casillita de aquí, que este está chévere, este también me gusta, este también. O sea, voy seleccionando los documentos que me quiero leer más tarde y acá arribita ya tengo una carpeta con esos 6 documentos. Ya sé que cuando yo vuelva a conectar mi cuenta y todo lo demás, los documentos van a quedar ahí guardados. Porque si yo cierro esto en este momento y la vuelvo a abrir, esto ya se perdió. Esto ya no va a estar ahí. También pueden guardar las búsquedas, es decir, guardar esto. Ya no tienen que volver a aplicar todo esto, volver a buscar ni nada. Solamente guardarlo y ya, por este ladito. Y crear alertas. Es decir, ustedes necesitan que le mantengas actualizado sobre este tema. Entonces le van a hacer a la base de datos también por acá, crear alerta. Que cada vez que son documentos sobre esto, se lo mandan al correo constantemente. Esa es una manera de también mantenerse actualizado. De todas formas, la próxima semana vamos a ver el gestor bibliográfico Mendeley. Ahí ustedes también pueden guardar documentos. Entonces, si no quieren crearse la cuenta, el gestor bibliográfico también es muy útil para guardar esos documentos ahí. Pero, como dije, es muy buena esto, al menos como para tenerlo ahí mismo dentro de la misma base de datos. Ya voy a abrir un documento. No veo uno así. Bueno, hablamos de este que está en español y tiene los 3 ítems. Entonces tengo el texto completo. Entonces, es decir, lo puedo leer acá mismo. Miren, hasta acá tengo el documento, es un texto plano. Yo te puedo leer el documento acá mismo. Si esto estuviera en inglés, como vemos ahorita, lo puedo dar a traducir. De nuevo, hay que tener cuidado con esta traducción porque esto funciona con el traductor de Google. Pero no más confiable, pero al menos como para hacerse uno la idea, ¿cierto? Como que ven, como que ahí más o menos llevar la idea de lo que dice. Pero sí es mejor utilizar otro traductor en ese caso. Pero también es una buena forma de traducir. Tengo el PDF. Pues miren, siempre tengo que fijar que tenga el PDF. Acá también lo puedo leer. Esa también es la desventaja que tiene ese texto completo el PDF. Y es que si esto tuviera, que miren que ahorita vimos, es solamente texto. En cambio, acá me muestra figuras y tablas que la otra opción no me mostraba. Lo puedo descargar. No, miren, en ese momento no tengo ninguna cuenta abierta. Lo puedo descargar tranquilamente sin necesidad de creármela, ya sea por este lado o por acá. Solamente darle descargar y ya lo descargo. Muy rápido, de hecho. Y ya tengo el PDF. De nuevo, sin necesidad de crearme una cuenta. Y lo puedo leer. Y esta partecita de resumen y detalles, que es algo que se omite mucho, pero que es muy importante. Primero, para ese resumen, hay que saber si lo que voy a empezar a leer me va a servir o no. Entonces, por este medio me entero. Y porque tanto esta base de datos como otras tienen algo que se llama URL del documento. Es decir, si ya sea que buscamos en Google o en Google Scholar, estamos acostumbrados a copiar y pegar el que se encuentra en la parte de arriba. Esto en las bases de datos o en las plataformas no es igual, al menos en algunas. Porque a veces este enlace, cuando yo se la mando a la docente o la pongo en las referencias, ella lo va a abrir, no le va a abrir lo mismo, porque ella tiene otra cuenta, otra red, otro computador, o sea, es totalmente diferente. En cambio, si copio el que me da a mí la plataforma, digamos que este es el oficial, este sí le va a abrir a ella, este no se va a cortar. Este es el adecuado. Miren que de cierta forma sí cambia bastante los enlaces, se pueden ver más o menos ahí. Este es el oficial y hay muchas plataformas que dan lo mismo, que te van a ti ya sea que los nombres URL, enlace, link, no sé, de la forma que sea, es preferible encontrarlo, buscarlo para copiarlo. Disculpe, Hola.
Yo le hago una pregunta. ¿Eso que se ve allá al lado es la referencia bibliográfica mano derecha? Esta, no. Estos son elementos relacionados, es decir, elementos o artículos que están relacionados con el tema. Entonces también, de hecho, también es una buena forma de encontrar esos otros documentos. También le pongo acá, más o menos sobre un Yo, tema, pero entonces yo me quedé ahí, entonces me toca volver a buscar, no, acá él mismo te da como unas referencias, por así decirlo, como que mira, estos están relacionados con esto, los puedes leer. pero por ejemplo, en cuanto a la referencia, hay bases de datos que le dan a uno la referencia bibliográfica así. Ah, sí, Esta base de datos hace eso. claro que sí. Entonces, como puedes ver acá, tenemos unas herramientas, entonces ya tenemos la de descargar. La de citar, esta no me arroja la cita, solo que arroja la referencia. Todavía no está cambiada a APA 7, sigo utilizando APA 6 y esta es la referencia. Claro está, hay que tener cuidado con esta referencia, no confiarnos ciegamente en ella. ¿Por qué? Porque tal cual todo esto acá, así me lo va a arrojar la referencia. Entonces, en este caso tengo José Andelfo Liscano. Liscano es el apellido del autor, pero está acá, lo pusieron aquí como si fuera el nombre. Igualmente pasa, bueno, no sé si está bien. Y acá también Rubén Javier Medina. Entonces me toma el Medina como si fuera el nombre. Entonces cuando la referencia, se ve en la referencia, ella pone el Medina y el Liscano como si fueran parte del nombre, o sea, la inicial, en este caso acá y acá. O la que está mala porque pues no son el nombre de ellos, es el apellido, entonces me toca modificarla un poquito. Si por ejemplo el título estuviera en mayúscula sostenida, en la base de datos me arroja un título en mayúscula sostenida, entonces también me tocaría modificarlo y así, pero el resto, digamos que es... Tengo, Hola. tengo una pregunta para la profe. Profe, por ejemplo, mire acá, en esta base de datos, la referencia bibliográfica se está dando en la sexta edición, ¿cierto? Ya estamos en la séptima. ¿Nosotros podemos dejarle a usted en las referencias esta citación o debemos nosotros manualmente, con base en lo que dice la American Association, esa cosa, como 7 de una vez? ¿O podemos Bueno, poner se este van a sesgo? dar cuenta que cuando nos expliquen Mendeley, nosotros vamos a poder descargar la extensión del Mendeley para utilizarlo directamente desde Word. Y Mendeley les va a generar automáticamente la bibliografía en la norma, pues en el tipo o en la norma, o en este caso las normas APA que nosotros escojamos. Yo no sé, Jessica, y tú sabrás mejor que yo, si ya está actualizado el Mendeley, pues si está utilizando APA 7 o si todavía está en 6. No habría ningún problema en usar cualquiera de los dos, pues como para contestarte la pregunta, Jairo, pero creo que Mendeley ya lo tiene actualizado. Yo la verdad ese día no lo utilizo. No sé, Jessica, ¿qué nos Sí, cuentas? ella lo tiene actualizado a APA 7. Vamos a aprender a hacerlo de manera automática. Ustedes van a dar cuenta que el usar este tipo de gestores, en este caso el Mendeley, aunque hay otros, pero en este momento el que más se está usando, yo incluso empecé trabajando con otros y terminé pasándome al Mendeley porque es muy fácil de organizar la bibliografía, es muy fácil de tener la bibliografía como guardada dentro del Mendeley, se puede tener en el computador y se puede utilizar vía web, es decir, que si usted no está en su computador, usted igual puede, bueno, ya eso lo vamos a ver seguramente con Jessica la semana entrante, pero ese nos va a ayudar a sacar la bibliografía súper fácil, no vamos a tener que estar haciendo manualmente nada, esa es la idea de aprender a utilizar ese gestor, entonces no te preocupes por eso, pero de todas maneras, en tal caso, cualquiera de las dos, sea las 6 o las 7, estaría bien, listo. Ah, bueno, profe. Y otra solicitud. Es que nos queda media hora para si nos podemos ir, por ejemplo, por una base de datos como Springer, Sí, Scopus claro o... que sí. Ya vi para ese ladito. Hola. Bueno. Ay, no sé si Yo alguien tengo más. otra pregunta. Dime. Por ejemplo, la universidad no nos ofrece alguna aplicación donde podamos hacer mapas o diagramas. Que yo sepa, no. Bueno, sé, si la profe sepa, pero por mi área no, no sé, no tengo conocimiento de eso. Perdona, ¿qué no te escucha? ¿Me repites
Profe, que si la universidad tenía como algún programa para hacer diagramas o mapas, pero la muchacha me está comentando que ella no sabe. No, y yo tampoco sé, pero ¿a quién le preguntamos? Déjame, miramos y si no, pues buscamos para hacer los diagramas de flujo y ese tipo de cosas. Claro que usted en Google se encuentra Canva. varios. Sí, Sí, pero a En veces Canva, siempre uno registrarse y pagar. con hay la de pago. suscripción La de la verdad no sé, hay una universidad. versión gratuita de Canva, de pronto en esa, la verdad no conozco, no he hecho diagramas de flujo en Canva nunca, pero nos pueden contar los compañeros que tienen la experiencia. Compañera, yo me inscribí con la cuenta en Canvas, o sea, el correo universitario, y a mí, pues yo hago todas esas cosas y yo descargo ahí. Y pues, pero es como una función como básica, ¿cierto? Usted los puede hacer, pero ya por ejemplo, si usted quiere algo muy elaborado, ya aún así tiene que pagar otras cosas, pero te permite hacer algo básico, sin cobrar. Y por ejemplo, cuando uno hace cosas de pago, él lo deja trabajar, pero no se lo deja descargar. Pues lo que yo hago es tomar pantallazos. Eso es una trampa anti, anti, ¿cómo se dice? Anti derechos de autor será, no sé. Pero bueno, utilizar la versión básica hasta, hasta donde se los permita. Y si no, pues esos diagramas incluso son fáciles de hacer en Word, pues requieren más tiempo, es verdad, pero también son como aceptables. Sí, profe, es que a mí me habían comentado que la universidad como que tenía gratuito alguna página, pero yo estaba ahí cacharreando y no la Nos encontré. vamos a poner a la tarea, yo lo voy a, de pronto Jessica tiene un poquito más de conocimiento, yo también voy a ver si a quién les podemos preguntar, en tal caso se lo estaremos socializando, pues si lo quieren utilizar, yo preguntaré. Y yo también voy ¿Listo? a preguntar. Gracias, Jessica. Listo, entonces, bueno, igualmente, o sea, tanto esta herramienta como Mendeley, o sea, siguen siendo herramientas, pues, como vamos a ver, puede que se equivoquen, entonces también hay que tener, digamos, nociones, conocimientos básicos, al menos de la norma, para modificarlas en caso de que sea necesario manualmente. Y acá abajito, miren que se me exportar a un gestor. Esta ProQuest tiene asociación, o ya como vamos a ver, algunas tienen asociaciones directas con gestores bibliográficos. Este es RefWorks, este es un gestor bibliográfico de pago, el cual no tenemos acceso. Entonces, acá abajito, de todas formas, en esta cuestión se les va a mostrar. Cuando usted tiene gestores como Mendeley, Zotero, o Emno, o CityByte, descárguenlo siempre en formato RIS. De todas formas, en la otra clase, la otra semana les voy a mostrar eso, porque ese es el que nos va a servir a nosotros para subirlo a Mendeley, siempre en formato RIS. Eso acá también pueden mandarlo por correo, si desean. Recuerden que tiene que ser de la institución. ¿En formato que, perdón? RIS, ya te lo vuelvo a mostrar. Así, RIS. Siempre va a aparecer así, RIS. Cuando tengan Mendeley, Zotero, Emno Hay y demás. unos, qué pena que le interrumpa, hay unos incluso que dicen guardar en Mendeley, o sea, no tiene que ser con la extensión en Chrome, sino que directamente dentro de la base de datos te dice guardar en Mendeley, que ya Sí, tienen asociación con esta gestor exacto. de datos. Como hay bases de datos que tienen asociaciones con ciertos gestores. Esta ProQuest no lo tiene con Mendeley porque ya tiene su propio gestor, que es RefWorks, entonces no lo van a aparecer acá en Mendeley. Entonces, o también por esta parte de todas las opciones, acá también me aparece exportar a formato RIS, que mire que ella me dice primero el de ella, pero de nuevo este es de pago, no tenemos acceso a él. Listo, ahora me voy entonces y rápidamente a mostrarles. Tenemos que salir Diren, Scopus y Springer. No sé cuál quieren ver. ¿Cuál les más llama más la atención? Profe, ¿cuál es la que usted más usa? No, la verdad es que también depende mucho como uno más o menos aprende a darse cuenta pues como cuál de las tres, pero yo cualquiera de esas, Science, Scopus o Voy a Springer, entrar digamos a que son como 6. Es 6 Diren. Entonces miren está en lo Una que muy yo les decía. buena es Scopus, que te permite también mirar los libros ahí dentro de la base de datos. Sí, pero recuerda que Scopus es de referencial. O sea, ya no te va a mostrar a ti el texto completo de la base de datos, como el documento. Y el tema es una referencia. Es decir, No, Scopus detalles. no, Scopus, Ah, Scopus. ya.
Sí, sí, esa. ESCO. Esco, Esta sí. sí, Esa es muy, esta es súper buena, también se la es muy recomiendo. buena. También es en español, digamos que por el tiempo no se las puedo mostrar, pero de cierta forma se parece a ProQuest. O sea, de cierta forma tienen parecidos a ProQuest, entonces es muy fácil de utilizar, la ponen también así, de lo mismo. En este caso, entonces voy a buscar esto. Entonces, sí, también pueden buscar esto, que también es en español, tiene el texto completo en PDF y es muy fácil de utilizar. Entonces ahora me voy para Insight. Miren que desde un principio ya me lo arroja a mí todo en inglés, todo. Voy a buscar en español para mostrarles la diferencia. Tengo 46 resultados. Sí, son resultados ahí, pero pues no. Cuando busco ya en inglés, en este caso ya tengo 4000, poquito más. Yo creo que es porque no tengo la palabra adecuada. Waters, sí creo que debe ser así. Ah, no, espera un momento, vamos a mirar si en este tiene palabras claves en inglés, porque a veces también suelen utilizar estos documentos así. Por ejemplo, Water Supply. Ah, miren, tratamiento del agua. Busquemos este, por ejemplo. Ustedes también pueden hacer esto lo mismo, o sea, copiarse estas palabras claves, estas materias que les da la base o el artículo para buscar en las bases de datos. Miren que ya la cantidad de resultados que tengo, tenemos muchísimo más, demasiados. Y de nuevo, no siempre vamos a encontrar como el documento ahí, el PDF. Miren, en este caso, me tengo que fijar en esta parte, que sí esté ahí. Entonces, en este caso no lo tenemos, solamente tenemos como la referencia nada más. Acá sí tenemos, acá también lo tenemos. Y de nuevo, me voy para este cuadrito. Mire que acá ya tengo. Hola, ¿se me están escuchando bien ahí, cierto? Sí. Sí, listo, bueno. Entonces, tengo el año. Tengo 2023. Ni siquiera hemos llegado a 2022 y ya hay uno posiblemente publicado para ese año. Lo que yo les decía es mucho más actualizado cuando busco en inglés. Miren, 2023, no. 2022 tengo 218. Y en este 2021, 11.000. Claro, estas son solamente las referencias de los documentos, ya no van a encontrar el documento ahí, solamente las referencias, el título. Entonces voy a seleccionar este. Mira lo que me arroja. Pero es porque posiblemente vaya a estar publicado para ese año. Y puedo mirar la cantidad de documentos que se hayan publicado en dichos años. Entonces, en 2021 fue muy utilizado este tema. Quiero los últimos 5, voy seleccionando esos años. Hay algunos que no me tienen el texto completo. El tipo de artículo, de revistas, artículos de investigación, capítulos de libros, casos, discusiones, editoriales. Solamente quiero estos artículos científicos o académicos. Sigo bajando. El título de la publicación, el área también. Y acá abajito hay algo que se llama Open Access y Open Archive. Como pueden ver, acá muchos no tienen el PDF. Y los que tienen el PDF, al ladito me dicen Open Access. Hay algo que suele pasar, es que si yo le doy en esta opción, ya sé que todos los que vaya a buscar tienen el PDF, ¿sí? Pero hay otros que están nombrados que son como acceso abierto, no como, o sea, de otra manera, y esos también tienen el PDF.
pero cuando le den esta opción, esos otros artículos se pierden. Solamente me está seleccionando 4000 de acceso abierto, como estos. Puede que 4000 sean suficientes para ustedes. Pero digamos que es como la única manera que yo he descubierto, al menos acá en el ScienceDirect, de encontrar esos documentos en el PDF. Aquí ya sé que los tengo, los puedo descargar. Descarga. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero este y este, Dowland, claro está, me va a descargar un archivo comprimido. Ya, digamos, mi trabajo como descomprimirlo en mi computador. Lo puedo exportar. Miren. Salvar a Reforce, que es el gestor que le está diciendo, o formato RIS. Este, digamos que también es el que me sirve a mí. Oh, ya le voy a abrir. Entonces tengo el título del documento, los autores. Puedo leer el documento acá mismo. Si quiero leerlo, le doy View PDF, él me lo va a abrir en una ventana aparte. Lo puedo leer acá y también lo puedo descargar. Entonces miren que son como varias formas de descargar yo el documento. Acá lo puedo leer normal, como ya estamos viendo. Tengo como el esquema, por así decirlo. Entonces, si yo solamente quiero los resultados de las discusiones, me dirijo a los resultados de discusiones. Si quiero mirar una figura en específico, le quiero esta, y él directamente me lo va a arrojar. Y en la parte de acá, vamos. Entonces está Add to Mendeley. Entonces le va a añadir a mi gestor. A mí se lo agrego a Chrome. Lo puedo compartir. Y esto es de citar. Ay, ¿qué hice? Es porque me lo va a exportar de nuevo. No me va a generar la cita como estamos viendo ahorita en ProQuest, que me la arrojaba ahí mismo, sino que me la va a exportar. Y algo que también digamos que tiene la ventaja en lo que es en ScienceDirect, en Scopus y Springer, y es que ellos me calculan o hace como como métricas. Las métricas es la cantidad de citas que ha tenido un artículo, la cantidad de lectores, y en esta, la cantidad de menciones en redes sociales. En este caso tiene un tweet. Digamos que también es como una de las ventajas. O sea, saber yo cuántos lectores has tenido, qué impacto ha tenido este artículo en la sociedad en sí. Y si ya sé que se ha sido citado muchas veces, es por algo. O si ha tenido muchos lectores, es por algo también. No, entonces digamos que es como también la ventaja que tienen estas bases de datos. Y que de cierta forma no tienen ni ProQuest ni EBSCO. Eso fue como la manera así de ScienceDirect. ¿No tienen alguna pregunta o alguna duda por aquí? Fue como un poquito rápido. Bueno, yo creo que igual, ¿cierto? Durante este tiempo que vamos a estar construyendo el trabajo, que ellos ya se van a empezar a enfrentar, digamos, a las bases de datos, empezar a buscar. Es muy importante, chicos, dependiendo del tema que vayan a elegir y que vamos a ir concertando la próxima clase, espero que socializarles bien lo que les subí en el Teams. Ustedes empiecen a mirar su ecuación de búsqueda. ¿Qué es una ecuación de búsqueda? Es lo que decía Jessica, ¿cierto? Tenemos que ir mirando cuáles son los términos que realmente yo quiero encontrar. Entonces, si yo quiero saber tratamiento de agua, entonces busco water, o de aguas residuales, o waster, o de etcétera. Dependiendo. Si son metales, entonces metales, si son eutrofización, entonces como se dice en inglés, la busco, porque algunos sé que se quieren enfocar en ese tema, si son tratamientos biológicos, y empezar a tratar de afinar esa búsqueda de manera que realmente lo que estemos encontrando, ya ustedes decían, no, profe, es que yo empiezo a mirar y a mí nada me arroja lo que yo realmente quiero. Entonces la idea es que en este desarrollo del trabajo, ustedes vayan
digamos, cogiendo esa experiencia de ir como afinando esa búsqueda de manera que realmente lo que encuentren sea lo que ustedes necesitan o lo que realmente están buscando, porque como les mostraba yo ahorita, o sea, ustedes pueden tener 11.000 resultados, pues yo creo que nadie se lee 11.000 artículos para ver cuál de todos le sirve. Entonces usted empieza a ver, si yo pongo el término agua sola, pues me van a aparecer 300.000. Si yo ya empiezo a afinar la búsqueda, irla como orientando hacia donde yo quiero ir, vamos a ir rebajando esa, esa cantidad de resultados y vamos a poder encontrar algo que realmente nos sirva. Hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Y formas muy sofisticadas a nivel estadístico, hacer una ecuación de búsqueda supremamente tecnificada, por decirlo así, pero nosotros, pues, en el nivel en el que estamos y lo que yo quiero lograr, y quiero que ustedes aprendan con esto, es más o menos empezar a enfocarlos, empezar a mirar de esa manera. Yo veo que ya algunos tienen la experiencia y probablemente ellos van a poder aportar en sus equipos y en sus grupos de trabajo a los que de pronto se están enfrentando a esto por primera vez, pero la idea es que igual, yo creo que Jessica les va a dejar el correo en caso de que tengan alguna duda, igual yo voy a seguir apoyándolos en este proceso, pues yo tengo cierta experiencia en búsqueda, yo ya he tenido que buscar muchísimas veces, muchísima información, entonces vamos a ir enfocándonos. Yo no sé, Jessica, si ya podemos para ir terminando, porque ya tenemos la otra clase y también ellos tienen clase a las 10. Entonces, como lo ultimito, como para ir finalizando. Y te quería preguntar, tú me puedes compartir el listado de asistencia, ¿cierto? Sí, O yo profe. lo voy a tener acceso. Sí. Eso sí, porque hoy se me volaron muchos. Vea, ya apenas hay 20. Listo, Listo. Jessica, gracias. Listo, entonces ya como pues, no, para finalizar es invitarlos a ustedes a que exploren las otras bases de datos, las otras plataformas, digamos que acá con lo básico que les mostré, ya es más que todo como cacharrearle a esas bases de datos, como que ustedes ingresar, de nuevo, si no quieren como confundirse y como que es que acá no encuentro nada, porque no, vayan a la segura, a las que son multidisciplinarias. O sea, primero empiezan a explorar las que son multidisciplinarias, si no se les facilita mucho el idioma, a estas, digamos que no manejan más el español, digamos que es como más que todo eso, como ya la idea es explorarlas. Voy a dejar de compartir toda mi pantalla y entonces en el chat les voy a dejar varias cositas. Voy a dejar primero mi correo. Entonces, mi correo, en la evaluación para que porfa la realicen, no se demoran nada. Y también el canal de YouTube, ahí va a estar subida esta grabación. Y hay muchas otras sobre que hemos realizado también en otras bases de datos. Entonces, digamos que quieren mirar otra base de datos, otra plataforma, ahí en esas capacitaciones que he realizado también he explorado alguna de ellas por si desean también mirarlas. Entonces, digamos que eso fue como todo por hoy. No sé si hay más preguntas o alguna duda. Tengo una pregunta, ¿cierto? Que esto queda grabado en este, como por decir, en este curso, en esta sala, entonces uno puede entrar a descargarla normal, Creo que como no, cualquier. porque no sé si ustedes tengan acceso a este equipo, como esto es como más privado. De todas formas, como les está en el canal de YouTube. Entonces, si desean suscribirse, o ahí está, se llama Capacitación en Bases de Datos TDA, ahí va a estar subido. Y ahí pueden mirarla las veces que sean necesarias. Porque acá estoy, por ejemplo, o sea, estoy viendo el acceso a todas las capacitaciones que han dado por medio de este salón. Es que el link o Sí, sea, bueno, cuando uno daba el link, uno se unía a esto. Yo enseguida trato de descargarle, si me descarga, entonces le comento a los muchachos por el grupo. claro que sí. Entonces, no, recuerden porfa la evaluación de la capacitación. No, muchas gracias, feliz día para todos. Profe, ¿dónde hacemos esa evaluación? Jessica, muchísimas. Hola, Está en el chat. está en el chat. En el chat, muchachos, recuerden que esa capacitación pues nos la dieron desde la biblioteca y es muy importante su opinión. ¿Por qué? Porque la biblioteca lo que espera y lo que siempre quiere es mejorar para ustedes, para los estudiantes, y sus opiniones son muy valiosas. Además de que tenemos esta posibilidad, créanme que es muy, 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 muy importante para
para ustedes, no solo para este curso, sino para todo lo que se viene. Mire que muchos dicen, ya lo hemos estado utilizando, sirve mucho para la elaboración de los trabajos. Entonces es como darle fuerza, o sea, hacer la evaluación es darle como fuerza a que estas cosas se sigan ofreciendo, porque si nosotros no las aprovechamos, pues va a llegar el momento en que de pronto no. Entonces, hagan la evaluación. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos el próximo martes para continuar con el contenido del curso. Allí haremos una retroalimentación de lo que hablamos hoy con respecto al trabajo que vamos a realizar. Y muchísimas gracias por su participación. Listo, nos vemos el martes. Feliz fin de Profe, semana. Profe, ¿el nombre de la capacitación cuál es? Bases eso iba de a datos. preguntar yo. Bases Bases de de datos Base de y datos. Y al fin. ALFNI. Sí, al fin. Ah, bueno. Al fin. Ah, bueno, profe, gracias. Chao, que estén bien. Hasta luego, feliz día. Hasta luego, día, chao. gracias. Chao. Profe, entonces para la de ahorita, ahí va a detener la grabación.